Hola, bona vesprada a totes i tots. Em diuen Susana López i porto la gestió del col·lectiu alumni de la Universitat de València, el qual està format per amics i antics alumnes d'aquesta. Vos recordem que la conferència serà gravada i que podrà ser difosa als repositoris webs i xarxes socials de la universitat i que tindrà una durada aproximada de 60 minuts. Després deixarem un temps per a les preguntes que vulgueu fer-li a la ponent. Heu de saber que aquest cicle de conferències s'emmarca dins del programa Alumni Comparteix, una iniciativa que naix a proposta dels mateixos alumni per a compartir aprenentatges i crear sinergies. I ara vull donar-li la benvinguda a la ponent d'avui, Maria Moravinyas, que ja ha col·laborat en altres ocasions amb nosaltres, especialista en filologia romànica i psicologia per la Universitat de València. Benvinguda, hola Maria, benvinguda al cicle de conferències Alumni UV i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Maria és llicenciada en Filologia Romànica i en Psicologia per la Universitat de València. A més, va realitzar el màster en Psicologia Analítica per la Universitat Ramon Llull de Barcelona i és analista junguiana didacta reconeguda per la Societat Espanyola de Psicologia Analítica i l'Associació Internacional de Psicologia Analítica. Mora ha sigut professora d'educació secundària en diversos instituts de València com a professora d'anglès i com a psicopedagoga durant la major part de la seva vida professional. En 2018 va publicar el llibre El càncer, un acostament simbòlic en l'editorial Fata Morgana. Done pas ja a Maria Mora i espero que gaudiu amb la sessió. Buenas tardes a todos y agradecer a la Fundación este encuentro, este espacio y esta posibilidad de hacer esta charla. Y a ti, Susana, ¿no?, por organizarlo todo también. Y a los que habéis venido y estáis viniendo por el interés que demostráis por este tema que a mí pues me ha resultado tan interesante desde hace tantos años. Y le he dedicado pues tantas ganas, ¿no?, de trabajar en él. Entonces vamos a empezar. ¿Esto que sale ahí? Vale. Entonces he llamado así a esto. Bueno, ya os he dicho que pertenecía al primer capítulo del libro que os acabo de enseñar. Y en este libro que trabajé sobre el mandala a muchos niveles. Hay una primera parte y una segunda. En la segunda parte pues ya intenté centrarme en aspectos concretos del mandala, pero lo que tenía muy claro siempre es que el primer capítulo tenía que ser dedicado a Jung y su experiencia con los mandalas, porque es de donde sale todo, de donde sale todo el conocimiento que se dio a través de su psicología sobre el símbolo del mandala, ¿no? Entonces he empezado poniendo esta cita de Jung que me gusta mucho porque dice esto, que es muy importante experimentar los contenidos del inconsciente antes de hacernos una opinión sobre ellos. Y el mandala también, como un símbolo que viene del inconsciente, pues es un contenido que es interesante que vivirlo, ¿no? Vivirlo antes de realmente tener esa opinión, ¿no? Porque si no, esa opinión pues no está basada en la experiencia personal y es pues pura teoría, ¿no?, o pura opinión. Y ahora ya, bueno, os comento, este es lo que os he dicho, el capítulo 1. Entonces, por si a alguien no le suena no tiene muy claro, ¿no?, quién es Jung, pues así en un minuto o dos. Recordaros que es un psiquiatra suizo contemporáneo de Freud, 19 años más joven que Freud, colaboró con él y en 1912 se dio una ruptura entre los dos muy importante para Jung, en el sentido de que pues él no sabía muy bien, sabía lo que no quería y algunas de las cosas que quería, pero no tenía muy claro todavía su camino. Y ahí pues vino una temporada de la que ahora os hablaré.
Entonces, a Jung debemos conceptos como inconsciente colectivo, la diferencia introversión-extraversión, el complejo con tonalidad afectiva, ¿no? Porque se había hablado a veces, pero él hace mucho hincapié en reconocer el aspecto de feeling o de emoción o de afecto del complejo. La sombra, ¿no? Esa parte rechazada de nosotros mismos, de la que normalmente no queremos saber mucho, pero que nos complementa. El animus, que es el aspecto masculino de la mujer, la parte masculina y un poco, y por tanto inconsciente. El ánima, que es lo contrario, ¿no? Esa parte femenina del hombre y que también suele estar bastante inconsciente. El sí mismo, que es el centro de la personalidad, abarcándola a toda, y que está también simbolizado en el mandala, y tantos otros. Entonces, comentar esto, que el mandala, que en sánscrito significa círculo o círculo mágico, y designa, ya sabéis, a estos dibujos circulares culturales. Me gustaba poner esta imagen aquí porque Jung comenta de una experiencia suya también en la India, que vio en el patio de un monasterio una mujer dibujando un mandala en el suelo, igual que esta mujer. Y él quería saber lo que era eso, qué estaba haciendo, y el guía le dijo que él no tenía ni idea. En todo caso, pues que le preguntara a la mujer, y le preguntó a la mujer y le dijo que no sabía que eso era pues lo que ella hacía, pero le gustaba hacerlo, pero nada más, ¿no? Entonces, decir del mandala que esto es lo básico, ¿no? Que el simbolismo incluye, pues eso, todas las figuras organizadas concéntricamente. Los patrones redondos, también cuadrados, o sea que cuadrados también son mandalas, siempre con un centro, eso sí, y las ordenaciones radiales o esféricas, ¿no? O a veces la partición en 4 también se da mucho. Pero, bueno, también decir que son estos instrumentos que los utilizan para meditar, para el recogimiento, para la concentración, es decir, el mandala siempre ayuda a esa concentración y al contacto con la experiencia interior. Y aquí lo dice de un modo, bueno, pues sirven para establecer un orden interior, porque normalmente en el mandala hay una simetría, un orden, una regularidad, y entonces ayuda. Y expresan esta idea de espacio protegido, refugio seguro y una conciliación o reconciliación interior. Pero a mí lo que más me interesa es esta otra explicación de Jung ya a nivel psicológico, ¿no? Es decir, esto es pues a ese nivel externo, fenomenológico, pero a nivel psicológico Jung dice, el motivo fundamental del mandala es la premonición de un centro de la personalidad, ¿no? Por así decir, de un lugar central en el interior del alma al que todo está referido, mediante el que todo está ordenado y que a la vez constituye una fuente de energía. Entonces, claro, esta cita me parece de una riqueza tan grande porque dice cosas muy importantes. Por ejemplo, esa premonición, de un centro de la personalidad es algo que se tiene. O sea que normalmente la mayoría de personas la tenemos. Y dices, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues es algo que tú notas dentro que no es el yo, es decir, no es el yo que decide, el yo que tiene una voluntad para conseguir esto, para conseguir otra cosa, sino algo a lo que yo me refiero como el centro de mi psique, que tiene una fuerza enorme, que normalmente tiene una capacidad a veces de atracción o de organización o de dirección. Y es lo que dice aquí, ¿no? Un lugar central en el interior de la psique, en el interior del alma, al que todo está referido, mediante el que todo está ordenado, por eso es el centro de esas disposiciones radiales, y que a la vez constituye una fuente de energía, ¿no? Es decir, todas estas imágenes en las que hay una estrella con toda esa radiación nos está hablando de esa energía del centro. Entonces, cuán importante es o qué importante es poder conectar, vivirlo
de un modo psicológico, de un modo personal, y poder conectar con ese centro interior. Entonces, todo el trabajo va de eso, ¿no? Entonces, aquí empezamos con este tema de cómo se vivió esto en la experiencia de Jung. Y aquí tenemos el primer mandala que él dibujó. Entonces vemos que está en enero de 1916. O sea que estamos en la Primera Guerra Mundial. Esto es muy importante no olvidarlo. O sea, todo este periodo de formación de mandalas, de todas las experiencias que vamos a ver, están situadas entre... Él empezó en el 13, pero en fin, entre el 14 y Jung a veces dice que cuando acabó la Guerra Mundial él empezó a ver las cosas claras, empezó a entender los dibujos de mandalas. ¿Es alemán? Suizo. Bien, entonces, sí, luego lo pensaba, tenía que haber puesto psiquiatra suizo. Entonces, este mandala lo dibujó sugerido por una figura de su inconsciente, o sea, como algo que le venía de dentro, que le pedía que ordenara una serie de ideas que le habían venido, una serie de imágenes, una serie de concepciones, de intuiciones, y entonces eso lo tienes que ordenarlo, tienes que darle forma, darle materia y darle forma a todo esto, ¿no? Y entonces él hizo este mandala siguiendo esta necesidad de expresión de su inconsciente. Entonces esto habla mucho de lo que es realmente el mandala. O sea, el mandala auténtico aparece de esta forma autónoma, espontánea, y no por una decisión consciente. No fue el que dijo, ahora voy a ponerme a ordenar todo esto, sino que fue algo que le vino de dentro, y él lo explica así. Entonces, el mandala normalmente aparece como una imagen interior, aparece como... puede aparecer en un sueño, no totalmente formado, sino en formación, haciéndose poco a poco. Puede aparecer en una fantasía en un momento determinado, o puede aparecer solamente una parte y ponernos a dibujar, y mientras estás dibujando va surgiendo el resto del mandala, ¿no? Es decir, no es que yo veo el mandala plan todo hecho, sino que yo puedo ver una estrella, puedo ver algunas imágenes, y entonces yo me pongo a dibujarlo, y en ese proceso pues va saliendo lo que hay ahí. Y ahora veremos un ejemplo también en la experiencia de él. Entonces, fijaos que él lo hizo en 1916, pero por primera vez lo publicó en 1955. O sea que él pasó muchísimo tiempo investigando sobre el mandala, tratando de comprender lo que era, y sin querer influenciar a nadie, y viendo lo que le llegaba, pero no diciendo. Aquí dice en 55, pero realmente lo presentó empezó a presentar cosas en 1930, y sobre todo en 1933, en las reuniones de Éranos. Allí es la primera vez que expuso un trabajo sobre el mandala. En 1930 fue porque surgían en otro seminario y iba hablando de ellos, pero así de un modo sistemático en 1933. O sea que de 1916 al 33 él intentó dedicarse a estudiarlo, ¿no? a descubrir qué era eso. Bien, entonces todo este tiempo, desde 1913, cuando surgió este mandala en 1916, todo hasta 1929, por ahí, 28. Entonces, es una época que él vivió de mucha confusión, de mucho desequilibrio,
de un montón de emociones y pensamientos que le desbordaban. Era una situación personal, pues eso, de profundo desequilibrio, junto con la necesidad de encontrar o construir un orden en medio de la complejidad de los contenidos que habían ido surgiendo de su inconsciente. Entonces, en 1913 empezó este periodo que él le llamó confrontación con el inconsciente, que fue una época en la que todo su mundo profesional y personal sufrió una conmoción. Rompió su relación con Freud, abandonó puestos de relevancia como el cargo de docente en la Universidad de Zúrich o el cargo de redactor jefe de la Revista Internacional de Psiquiatría, y se vio obligado a dedicar su energía y atención a confrontar todos esos contenidos que le estaban viniendo del inconsciente y que eran tan tremendos, tan avasalladores. Entonces aquí, en ese mandala, recogía toda esa cosmovisión que le había venido a él. Y si volvemos al mandala, o creo que luego lo saco, no. Entonces vemos que tiene dos ejes, tiene un eje vertical y un eje horizontal. Entonces, él iba poniendo, aquí tenemos luego una libreta donde él trabajaba, y entonces él iba poniendo ahí todas las cosas que le iban viniendo, pero luego es muy interesante cómo al final se agruparon todas en estos dos ejes, ¿no? Y entonces esto es muy interesante porque de alguna manera el mandala tiene esa voluntad de soportar las tensiones de los opuestos. Y aquí, de alguna manera, en estos ejes tenemos una tensión izquierda-derecha y arriba una tensión, en el vertical una tensión arriba y abajo. Y entonces todos los contenidos que le iban viniendo se acabaron colocando en estos dos ejes, ¿no? Y arriba es el dios Fanes, la ciencia y el arte. Abajo hay una especie de dios tónico y hay una larva, un gusano, y él habla de que arriba está esa luz y ese conocimiento. Abajo esta larva y este gusano que para él simbolizan muerte y renacimiento. Es decir, es como que el mandala va acogiéndolo todo, tanto la luz esta de la figura de Fanes ahí arriba o del candelabro, ¿no? Lo luminoso, como esto oscuro que aparece abajo y de alguna manera da esa posibilidad de renacimiento, porque si no hay ese tránsito, no hay posibilidad luego de renacer, ¿no? Y a los lados lo mismo, ¿no? Hay símbolos de lo vacío y lo lleno, está la paloma, la serpiente, la luna, el sol. O sea que hay una serie de símbolos personales suyos que se fueron como situando a lo largo de estos dos ejes y marcando esa cuaternidad que luego también él habla refiriéndose al mandala, que normalmente los dividimos así de un modo espontáneo, los dividimos en 4 partes muchas veces, a veces en más, ¿no? Pero la tendencia general es esa. Bien, entonces aquí ese esfuerzo, ¿no?, que él hace por dar forma a toda esa compleja concepción o esa cosmovisión aparece ahí. Pero lo que realmente esto significa es lo que él estaba necesitando. O sea, él estaba viviendo una época de caos, de desequilibrio, de total desorientación, y entonces le sale esta imagen que es todo lo contrario, es la ordenación, es el equilibrio, es la integración del mundo simbólico de quien lo dibuja, ¿no? Es un esfuerzo que va buscando un sentido, va buscando crear un cosmos a partir del caos. Él tenía ese caos y él va haciendo un esfuerzo enorme por dibujar ese cosmos. Entonces, después de
dibuja otro mandala que debe estar, no tenemos la fecha tan clara como la anterior, pero debe ser muy poquito después, ¿no? Entonces, este aparece en el libro rojo, en este capítulo, y Jung habla de él por primera vez en 1930, pero en el libro aparece antes, o sea, es un mandala que se dibujó normalmente más o menos eso, pues quizá unos meses después del Sistema Mundi Totius. Y aquí vemos cosas también muy parecidas. O sea, en el Sistema Mundi Totius, en el otro había una estrella central, aquí también hay una estrella central, ¿no? Es decir, ese centro ordenador de todo. Y tenemos también estos extremos que dividen el mandala en esa tensión entre arriba y abajo, o sea, arriba y abajo, izquierda y derecha. Entonces él él hace una interpretación como si no fuera suyo, él interpreta este mandala como si fuera de otra persona, y entonces nos dice que estas figuras que hay en la periferia, él dice, en la periferia del mandala, son como 4 figuras arquetípicas que están ahí en la periferia y que se relacionan. Por ejemplo, arriba está una figura, digamos, del sabio, del espíritu, y abajo está una figura del mago oscuro, ¿no? Entonces, luego a la derecha tiene una figura del ánima, o sea, de la mujer, de lo femenino, luminoso, y en la otra tiene esta misma, en la figura de lo femenino, pero un poco oscuro y más siniestro, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de su psique, es decir, que él, cuando lo dibuja, de alguna manera está intentando integrar, no quedarse solo con la parte de lo luminoso, ¿no? Es decir, pues el mago, el sabio o el sabio luminoso ¿no? Sino que está reconociendo que él puede tener también cosas del mago negro, ¿no? Entonces, los dos aspectos forman parte de la personalidad. Y con el ánima, con la parte femenina, lo mismo, ¿no? O sea, hay una parte luminosa, pero también hay una parte sombría, una parte que mejor conocerla que hacer como si no la conociera, ¿no? Como si no tuviera que ver conmigo. Entonces, esa voluntad también está ahí en el mandala, es la integración de todos los aspectos de la personalidad, no solo los que están en mi consciente o los que yo tiendo hacia ellos porque me gustan, sino todo lo otro también forma parte de mí, también es de mi psique. Y también lo tengo que integrar igualmente que integro lo que me gusta, ¿no? Entonces, aquí lo vemos, he puesto esto porque está en el libro rojo, y también es muy bonito todas estas formas que él explica como estas fuerzas creativas que todas las que están dentro de la flor van hacia adentro y las otras pueden ir hacia afuera, tienen esa tendencia a ir hacia afuera. Entonces tiene las dos cosas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué os digo? Entonces, en agosto, ya estamos en el año siguiente, en 1917, él tuvo que hacer el servicio militar, que hacen los suizos, que lo hacen cada no sé cuántos años, lo repiten y van unos meses. Y entonces tuvo que estar en Château-d'Œx haciendo como médico. Y entonces allí, como ya tenía un interés de descubrir esto del mandala que es, ¿no? Estas figuras, ¿qué sentido tienen? ¿Qué sentido tiene que yo me ponga a dibujar esto? ¿Qué sentido tiene que haya una pulsión interior que me lleve a dibujar esto sin saber yo por qué, ¿no? Entonces hizo una experimentación, es decir, cada día dijo, voy a dibujar un mandala cada día. Eran mandalas a lápiz,
en una libreta que tenía ahí, pues sin ninguna voluntad de hacer nada maravilloso, simplemente haciendo el mandala que le surgía cada día, ¿no? Y entonces este fue el primero de esa serie, pero hizo 27, ¿no? Durante 27 días estuvo haciendo un mandala cada día, a ver qué pasaba, ¿no? Tiene la fecha arriba. Y entonces él lo dice, allí esbozaba todas las mañanas en una libreta un pequeño dibujo circular, un mandala, que me parecía corresponder a mi último estado de entonces, al estado de ánimo. Entonces él se daba cuenta, sí, pero bueno, tampoco era una cosa súper evidente. Este es ese mandala, visto más de cerca. Entonces, al hablar de la relación entre el mandala y su estado psíquico, entonces puso un ejemplo, para que se viera esto más claro, de algo que le pasó. Y es que él lo cuenta así aquí, recibió una carta de una mujer que él, conocida suya, que él la tenía por una mujer así muy esteta, y en la carta ella le argumentaba con insistencia que los dibujos de sus fantasías eran obras de arte. Es decir, que las fantasías que provenían del inconsciente tenían valor artístico y que por ello significaban arte. Y entonces Jung comenta que esto le alteró. Estos son el grupo de mandalas. Eso es lo que dice. Entonces esto le alteró. Pero lo curioso es por qué le alteró. Y entonces dice, es que no se trataba de ninguna tontería. Dice, y por eso mismo me resultaba insinuante. Dice, es que los artistas modernos ciertamente pretenden hacer arte del inconsciente. Y es que estamos en ese momento, estamos en 1917, en ese momento en que aparecen las corrientes del dadaísmo y el surrealismo, y sobre todo el surrealismo, ¿no? Entonces, él dice pues, que la carta le puso muy nervioso por esto que os he comentado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este dibujo de Dalí, pues es un ejemplo, ¿no? de hacer arte del inconsciente. Luego lo veremos más. Este dibujo de Dalí sale de un sueño de Gala. Parece que Gala estaba viendo esta granada con los granos y había unas abejas revoloteando y se durmió y tuvo este sueño. Pues ahora luego hablaremos de esto. Entonces, esto del dadaísmo había sido en 1916, cuando el primer mandala, ¿no? Esta es una exposición dadaísta, los dadaístas, y el surrealismo, ¿no? El surrealismo en 1917. O sea que estamos en la misma época en que los surrealistas estaban empezando a utilizar elementos del inconsciente metiéndolos en sus obras de arte. Entonces, esto es un programa del musical Parade o Parade de Apollinaire y de Cocteau y Picasso. Aquí tenemos el cartel que hizo Picasso para el ballet, lo hizo para... de hecho, se hizo hace 4 años, bueno, antes del COVID, se hizo aquí en la nau, se hizo la obra de teatro Parade. Me acuerdo que la vimos, creo que era la noche de San Juan, una noche de San Juan se hizo. Bien, esto es también algo relacionado con el programa de manos, también de las tetas de Tiresias, ¿no? Y es la primera vez que se habla de surrealismo, ¿no? Que se le llama a esto surrealismo. Y los surrealistas, ¿no? Con todo su manifiesto, ¿no? Es decir, ellos estaban muy interesados en utilizar estas imágenes. Entonces, claro, pero ellos lo que les interesaba realmente era
lo estético, lo rompedor, lo chocante, ¿no? Es eso, sobre todo a surrealistas les interesaba básicamente esto, lo sorprendente, lo rompedor, para utilizarlo. Y al actuar así, se apropiaban de las imágenes del inconsciente sin prestar atención al significado que pudieran tener, ni para ellos mismos ni para el público en general. Entonces, entre ellos estaba incluso mal verlo. El mismo Buñuel decía, yo no quiero saber nada lo que significa lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y todos ellos lo mismo. Entonces, claro, a Jung esto le chocaba mucho. Entonces, ahora podemos comprenderlo con la distancia, ¿no? La diferencia que hay entre tratar de escuchar, de respetar y valorar los mensajes del inconsciente, o, por otro lado, intentar captar sus imágenes y plasmarlas en un lienzo resaltando su belleza o su aspecto extraño, exótico o provocador, sin tratar de indagar en la necesidad o en lo que este lenguaje trata de transmitir. Ese es el tema. Esta imagen viene por algo. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente la dibujo y así alegremente, o me pregunto, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, también según qué imágenes. Entonces, el inconsciente está dando un mensaje donde se puede intuir pues, el sufrimiento o el peligro o la urgencia para... No es como decir, es como un mensaje de peligro, de warning, ¿no? Te están diciendo, te están dando un aviso, ¿no? Entonces, al artista surrealista esto no le interesa. Entonces, aunque el resultado estético estaba muy bien, la expresión de la necesidad inconsciente quedaba silenciada, desatendida o infravalorada, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este cuadro de Dalí, pues claro, si a mí me cuenta alguien que ha tenido un sueño en el que está tumbada y se le vienen dos tigres de esta manera y además un rifle, pues dices, oye, a ver qué pasa aquí, ¿no? A ver qué pasa con tus instintos, a ver qué pasa, ¿no? O, por ejemplo, aquí, en Un perro andaluz, lo mismo, ¿no? Si yo sueño con una imagen así, pues me va a preocupar mucho, ¿no? Este corte que le hacen el ojo, que siempre lo ves ¿no? Pero ellos... A Buñuel le daba igual y a los surrealistas les daba igual, ¿no? Lo que pudiera significar. El caso es que era una imagen que se utilizaba. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Entonces, ahora volviendo a esa carta de esta mujer que le decía que sus fantasías eran obras de arte, entonces él dice, las palabras de esta mujer, dice, tocaron con una duda, dice, la incertidumbre de que si las fantasías que yo tenía eran realmente espontáneas y naturales y no el resultado de mis propias invenciones, ¿no? Entonces, él estaba poniéndose en duda a sí mismo. Es decir, yo no estaba libre del prejuicio general y de la arrogancia, de la consciencia, de que todo lo bueno, ¿no? Toda la ocurrencia importante es un mérito mío. Y todo lo desagradable, ¿no? Lo que de modo esporádico se produce, ¿no? Como, pues si me equivoco, meto la pata, eso ya viene de un sitio raro, ¿no? Entonces, ahí está él lo bonito, lo que me parece precioso es que él se pusiera en solfa a sí mismo, es decir, a mí me puede estar pasando lo mismo que a estos artistas que se creen esto, y esa es su duda, ¿no? Y entonces, dice, en este estado de irritación y de desacuerdo, al día siguiente dibujó un mandala, ras, y el mandala estaba con una parte rota, ¿no? Le faltaba un pedazo. Y dice, ya no estaba la simetría, ya se había ido todo. Entonces, aquí, en esta experiencia, él comprendió que el mandala estaba reflejando una realidad psíquica interior que aparecía de forma autónoma. Él no había querido dibujar el mandala así.
se había dejado llevar por lo que salía, ¿no?, de su expresión. Y entonces esto se dio cuenta que era un síntoma de su propio estado de ánimo alterado. Y era la prueba, para él fue la prueba, de que en el mandala se da una estrecha conexión con la propia psique. Y otras veces, a veces como reflejo, a veces como compensación, pero siempre hay una relación con el estado de ánimo de la totalidad psíquica. Entonces, él siguió, bueno, aquí lo vemos mejor, y él siguió haciendo mandalas y dice, mis mandalas eran criptogramas, era como si estuviera algo que le llegaba en clave, como los sueños, ¿no?, del estado de mi totalidad psíquica que me eran enviados día a día. Él iba día a día seguía haciendo los mandalas y tenía esa concepción ya. Dice, en ellos puede verse mi sí mismo, es decir, mi totalidad, todo mi ser, dice, actuando de forma activa. Yo veo este mandala y veo lo que me está pasando de forma activa. Ahí estamos viendo una serie, ¿no? No un mandala solo, sino toda una serie de mandalas y todas esas diferencias que va haciendo de un día para otro. Entonces, en todo ello es precioso ver el cariño con el que él trataba estos mandalas. O sea, él decía, los cuidaba como preciosas perlas, los tenía los trabajaba muy bien, los cuidaba mucho. Entonces, este cariño que él tenía hacia el mandala, así como él pensaba que no quería influir en nadie, pero de alguna manera yo lo que sí que creo es que su valoración del mandala sí que hizo que sus analizados valoraran el mandala también. O sea, los analizados lo hicieron de un modo totalmente espontáneo, pero él los estaba valorando y eso les ayudaba a ellos a valorarlo. Y entonces, hace 3 años, bueno, justo también antes del COVID, que fue el 19, estuve en Viena en un congreso que se hacía de la IAD y entonces hicieron una exposición de todos los dibujos de los pacientes, no solo de Jung, sino de otros analistas que eran discípulos de Jung. Y entonces la misma mujer que nos estaba enseñando todos los mandalas hizo un comentario así de pasada de se ve la diferencia, ¿no? Se ve la diferencia de quiénes eran pacientes de Jung y quiénes eran pacientes de otros. Y yo creo que era por esa valoración de lo que estás haciendo, ¿no? Si tú te das cuenta que lo que estás haciendo es valioso, entonces, bueno, claro, salen otras cosas porque le dedicas más energía, le dedicas más atención, más cariño y entonces salen cosas diferentes, ¿no? Entonces él aquí, en este tiempo que estuvo descubriendo y trabajando con los mandalas, entonces dijo, poco a poco descubrí lo que es el mandala. Dice, y esto es una cita del Fausto de Goethe, formación y transformación, la recreación eterna del sentido eterno, es decir, ese recrearnos, que no es que como se dice, no es que yo me invente a mí mismo, no soy yo, no es el yo, sino que hay una recreación, hay una transformación que se va haciendo día a día de la psique, ¿no? y del desarrollo. Sí, entonces, eso es lo que aparece en el mandala. Dice, y esto es el sí mismo, o sea, la totalidad psíquica. La totalidad de la personalidad que cuando todo está bien es armoniosa, pero que no tolera autoengaños. Y esto es así, es decir, nosotros sí que nos podemos autoengañar y podemos decir, estoy bien cuando no estoy bien. Y dices, no, si estoy divinamente, si me encuentro fenomenal y me estoy engañando. Entonces, es lo que él dice, ahí no hay autoengaños, ahí sale lo que hay, ¿no? O bien una compensación de caballo, una compensación enorme,
porque me sale algo súper organizado y yo estoy en el caos total y es que necesito esa organización, o me sale, es como pasa aquí, ¿no?, que se rompe el mandala o que aparece algo que yo estoy queriendo ocultarme, ¿no? Entonces está claro, yo todo el rato estoy hablando del mandala que surge de dentro, que es la imagen interior y el mandala que dibujamos de esa manera, ¿no?, recogiendo lo que viene interiormente y plasmándolo como sale. Esto no tiene nada que ver con el colorear mandalas ni todas estas cosas, por supuesto, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver en algún aspecto, y es decir, tiene que ver en el sentido de que, por ejemplo, este interés colectivo que hay, aunque sea por dibujar mandalas, y que la gente nota, pues, ay, mírame, parece que me da tranquilidad, parece que es beneficioso. Pues claro, ¿no? Porque estamos dibujando algo que está ordenado, que es simétrico, que tiene un centro, que todas estas cosas que son las que necesitamos. Entonces, en lo que se acerca o tiene que ver es en que hay una necesidad general de este símbolo, hay una necesidad de ese equilibrio, hay una necesidad de ese centramiento, hay una necesidad así, pero claro, esa necesidad está ahí, pero no, o sea, a la gente no se le ocurre ponerse a dibujar un mandala personal. Lo puede tener en la cabeza, pero cuesta mucho ponerse a hacerlo. Hay gente que a veces lo tiene, lo ve, te lo cuenta. Yo misma he arrastrado un mandala en mi cabeza 2 meses hasta que me he puesto a hacerlo, ¿no? Es decir, que hay una necesidad, y esa necesidad se acentúa en tiempos de crisis. O sea, que igual que él tuvo esta época tan terrible de desorientación y de caos y de desequilibrio, a nivel general estamos teniendo una época así cada vez más. Entonces, es lógico que estemos necesitados de todo esto, ¿no?, que nos trae el mandala. Es decir, estamos necesitados de equilibrio, estamos necesitados de orden, de conexión con lo interior, de conexión con ese centro interior. Entonces, claro, hay una relación, pero que se ve de lejos, ¿no? No es el gesto no es el mismo, ¿no? Bien, entonces, él comenta esto. Solo quería decir que, según lo que hemos visto, el mandala expresa la formación y la transformación interior que se realizan en ese núcleo central que es este símbolo, ¿no? Entonces, es como si fuera un órgano vivo, ¿no?, que nosotros dibujamos y sale ahí algo que es el reflejo de lo que estamos viviendo. Y eso refleja o ilustra el conjunto de la personalidad, tanto consciente como inconsciente. Es decir, si sale esta parte oscura también en el mandala, es porque está saliendo no solo lo que yo tengo consciente, sino lo que todavía no sé de mí, pero que puede aparecer en el mandala como una necesidad o como algo parecido. Entonces, en este tipo de series vemos eso, como esas variaciones y transformaciones ilustran cada pequeña alteración que se va dando. Entonces, él dijo esto: solo al final de la Guerra Mundial logré salir paulatinamente de la oscuridad. Y cuando él comenta qué es lo que le ayudó a salir de la oscuridad, pues una de las cosas que dice fue el tener dudas sobre si esto tenía que ver o no con el arte. Pues dice él: no, esto no es arte, esto es naturaleza, ¿no? Para él, el mandala es naturaleza. Y luego, lo que le ayudó, según él comenta, es comprender los dibujos de mandalas, ¿no?, es comprender lo que le estaban diciendo. Entonces,
vemos como él toda esta época estuvo dibujando el libro rojo, escribiendo el libro rojo y dibujando mandalas. Entonces, en el libro rojo pone varios de los mandalas que fue dibujando en aquella época. Entonces, no están, a veces, bueno, pues si estás leyendo el libro rojo intentas conectar con lo que está pasando, con lo que te está contando. Entonces, ahora no nos podemos meter en eso, ¿no? Pero sí ver estos mandalas que tienen esas características que estábamos comentando. Está todo hecho como un trencadís, ¿no? Parece un trencadís de todos estos colores que luego resultan tan armoniosos. Y ahí aparece también esa cuaternidad. Ahí no hay un centro radiante, no existe, pero sí que empieza a verse algo, como es como si desde ese centro salieran estas pequeñas piedrecitas doradas y aparece esa cuaternidad, ¿no? Entonces, este es un mandala que él elaboró de uno de esos de esa serie que hizo a lápiz. Y entonces ahí también vemos que aparece lo mismo otra vez, la cuaternidad. Y este juego de rojo y azul como opuestos, como color cálido, color frío, ¿no? Que está jugando otra vez a lo mismo, ¿no? A, de alguna manera, integrar los opuestos dentro de ese espacio protegido que es el mandala. Aquí este es el primero, precisamente, pues es el que luego él retoma para dibujarlo ya con más tiempo y hacerlo pues de otra manera, ¿no? Este también, de alguna manera, como veis, hay cosas, porque esto es una serie también, entonces hay aspectos parecidos que, ¿no? Esto rojo que se transforma y las zonas azules que también van saliendo al azul hacia el exterior. O sea que ahí vemos que hay entre uno y otro van habiendo una serie de movimiento, ¿no? que él no habla de estos mandalas, no los explica él, algunos sí que ha explicado, pero estos no. Pero sí que se está viendo ese esfuerzo por conseguir transformar y crear, que salga o crear algo que quiere surgir de ahí, ¿no? O acogerlo, mejor dicho, acoger algo creativo que está saliendo del centro. Aquí también está pasando lo mismo, es como si del centro estuvieran saliendo pues elementos de creatividad, ¿no? Que no sabes qué es lo que va a ir haciéndose luego. Pero el azul y el rojo siguen estando ahí, aparece ya este otro color. Y este también, este es el que aparecía roto, ¿no? Y luego aquí ya esta es otra historia, pero también tenemos esas piedrecitas ahí en el fondo que parecen esos elementos de construcción que van posiblemente a ir tomando forma. Y este otra vez tiene la cuaternidad, él sí que habla de este mandala, diciendo que es el diamante central, y dice, y las 4 corrientes de Aquarius. Y entonces habla muchas veces de estas corrientes, relacionándolo también con el paraíso, los 4 ríos del paraíso. Pero la realidad es que como de ese centro va surgiendo toda esta energía que llega luego a todas partes, ¿no? Entonces esa es lo interesante. Y aquí también este pequeño mandala que hay en el centro, que es el surgimiento de la luz desde la oscuridad, ¿no? Lo creativo desde la oscuridad, esto que veíamos del dios Fanes, que abajo estaba la muerte, pero la resurrección, y luego viene otra vez la luz. Entonces aquí es algo así otra vez. Viene esa creatividad desde el centro de la oscuridad. Y aquí en otro dibujo también pone esa misma estrella, ¿no? Entonces van apareciendo todos estos elementos en sus obras, en sus mandalas, y aquí en este, por ejemplo, aparece algo muy interesante, también está conectado con lo que acabamos de decir, y es que en este
este mandala está situado dentro de un huevo. Y este huevo, dentro de este huevo parece que ha habido un incendio y se ha quemado todo. Entonces él habla del final de un ciclo. Es decir, está el final de un ciclo y luego, después de ese final, cuando ya se ha quemado todo, de esas cenizas empiezan a surgir nuevos animales y empieza a surgir una nueva luz. Entonces es otra vez el aspecto creativo dentro del mandala. Entonces él comenta esto, dice, yo no sé cuántos mandalas dibujé entonces, fueron muchos, pero mientras trabajaba, dice, una y otra vez me preguntaba, ¿y esto a dónde me lleva? ¿No? ¿A dónde me lleva qué objetivo tiene esto? Entonces, sabemos en todos estos mandalas que hemos visto, responden a años de búsqueda y de intenso sufrimiento. A veces hemos visto mandalas preciosos y dices, bueno, sí, es muy bonito, pero esto está respondiendo a un sufrimiento intenso, está respondiendo a una situación de soledad, de desorientación, a una ardua confrontación con los contenidos de su inconsciente. Y entonces ahí, siguiendo las preguntas, ¿no?, que él se hacía sobre el objetivo del proceso, él sabía por propia experiencia que el objetivo de lo que él hacía no le iba a venir del yo consciente, no le iba a venir de la conciencia, porque de la conciencia sale pues lo que ya está en la conciencia, sino que iba a venir de otro sitio, de otro lugar de la psique. Entonces, es muy bonito ver cómo todas estas investigaciones sobre el mandala se van haciendo al mismo tiempo que él va abandonando la idea de que el yo es el centro de la psique, ¿no? Entonces, aquí esto se vio muy claro. Estas son las preguntas que él se hacía, lo que hemos dicho. Entonces vamos a ver, luego volveremos a lo de antes, que esto se ve muy bien en un sueño que tuvo, que le llama el sueño de Liverpool. Y entonces este sueño yo lo utilizo muchas veces porque me parece maravilloso para expresar cómo él descubrió esa diferencia, ¿no?, entre el yo y ese centro de la psique. Entonces, aquí está escrito de un modo como aparece sobre el simbolismo del mandala, él lo ha escrito de otras maneras en otros sitios. Entonces, él dice el soñante, que es él, pero ahí lo ponía como el soñante, en otros lados ya habla en primera persona. Dice, el soñante se encuentra en Liverpool con 3 compañeros de viaje más jóvenes. Es de noche y llueve. El aire está lleno de humo y hollín. Ellos suben desde el puerto hasta la ciudad alta. El soñante dice, es una negrura y una desolación terribles y apenas puede entenderse cómo se puede aguantar esto. Entonces ellos hablan de que uno de mis compañeros cuenta que curiosamente uno de sus amigos se ha establecido allí, de lo que todos se asombran, cómo se ha venido a vivir a este sitio tan horrible, ¿no? Y durante esta conversación dice, van andando y van llegando a un jardín público que está en el centro de la ciudad. Entonces este es el dibujo que él hace de estas calles que llegan a ese centro donde está ese jardín público. Entonces sigue el sueño y dice, el parque es cuadrado y en el centro hay un lago o más bien un estanque al que acabamos de llegar. Unas pocas farolas iluminan apenas las tinieblas, negras como la pez. Dice, pero yo, y sí que habla en primera persona, yo veo en el estanque una islita, ¿no?, que es la que hemos visto. Dice, en ella hay un único árbol, un floreciente magnolio, sería rojo, que está milagrosamente iluminado por la perpetua luz del sol. Y en otros lados dice, es como si la luz saliera del magnolio, es como si la luz estuviera allí. Dice, noto que mis compañeros no ven ese milagro. Mientras yo empiezo a comprender,
al hombre que, como ya he mencionado, se ha establecido allí. Entonces él empieza a decir, si está esto aquí, es posible vivir en este lugar, por desagradable que sea, porque aquí existe esta maravilla, ¿no? Bueno, lo que hemos visto. Entonces, él posteriormente intentó dibujar con más detalle, porque esto fue un bosquejo, ¿no? Pues que hizo tal, con más detalle la imagen del sueño, pero en el proceso de realización del dibujo la imagen se transforma, porque era algo vivo, era un contenido vivo, que él está haciendo este dibujo, pero viene ese contenido interiormente y arrambla con todo. Entonces, dice, esta se transformó y fue adquiriendo la forma de un mandala. Y es este de la derecha. Dice, geométricamente más precisa, irregular y muy alejada del sencillo dibujo que vemos en el primer esbozo de la imagen del sueño, donde solo aparecía ese plano, ¿no? Entonces, sobre esas transformaciones, claro, él empieza a hacer sus reflexiones. O sea, esto es lo que él había visto en el sueño, había dibujado, y luego cuando se pone a hacerlo, hace esto. Y entonces se da cuenta de esto, ¿no? Ese centro, que ahí era pues un magnolio que tenía una luz especial, se convierte en el mandala pues en una flor luminosa, enorme. Una estrella, dice, resplandece como una estrella con 4 chorros de luz. Él dice 4 chorros, pero yo ahí veo muchos más, no sé, por cada estrella. Y luego dice, el cuadrado representa el muro que rodea la plaza y al mismo tiempo la calle que lo rodea. Y de allí salen 8 calles y tal. Entonces, entre estas diferencias, entre la imagen del sueño y el dibujo del mandala, se evidencia esto, ¿no? Que es un símbolo con vida propia, que la imagen del sueño seguía estando viva mientras él dibujaba y que iba evolucionando hasta quedar plasmada en esa imagen. Es decir, había algo embrionario en el sueño que sale con el dibujo. Por eso es tan importante dibujar las imágenes de los sueños. Entonces, por los comentarios vemos que a pesar del aspecto desagradable, aquel lugar también tenía lo que él dice, él le llama el rostro de la belleza sobrenatural. Y por eso aquel espacio para él fue una ventana a la eternidad. Es como si desde ahí se pudiera tocar la eternidad. Entonces, esto nos acerca al enorme valor psicológico que tienen en general las situaciones de crisis, de sufrimiento, de depresión o de muerte simbólica. ¿Por qué es tan importante acoger todas estas experiencias? Porque por oscuras que sean, por duras, por difíciles que sean, pueden contener en su interior esa semilla de transformación y pueden estar iluminadas por el sentido, ¿no? Es decir, que entonces es importantísimo estas situaciones de crisis, como toda esta que duró tantos años y vivió él, como también pues cómo se reflexiona después de una guerra, pues también es muy importante, qué es lo que surge de ahí. Es decir, acoger todas estas vivencias para ver qué es lo que aparece transformado, qué es lo que se ha transformado en todo este periodo. Entonces, en este proceso, Jung vio que en el mandala se da la expresión del centro como imagen de la meta de todos los cambios, ¿no? Y entonces esto significa, como él explica, que en el proceso de desarrollo, de individuación, no avanza en sentido lineal, en sentido recto, y no se dirige a ningún objetivo exterior. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que por nuestra educación y nuestra formación y todos los objetivos se pongan en el exterior. Y normalmente está bien que sea así pues cuando uno es joven, cuando está abriéndose camino en la sociedad, ¿no? Y entonces el objetivo será acabar una carrera, será conseguir un trabajo. Pero luego el objetivo ya no está fuera. Hay gente que sigue buscándolo fuera.
y sigue buscando pues seguir haciendo otro máster o haciendo otro tal, o no sé, o 20.000 cursos o viajes, pero a partir de ese momento, a partir de la mitad de la vida, como él dice, el crecimiento de la personalidad se plantea metas conscientes y de adaptación e integración en la sociedad. Pero después el desarrollo psíquico, dice, solo avanza en forma circular. Estamos dando vueltas en torno a un centro y dando vueltas recogiendo toda esa parte que está repartida por el mandala, que somos nosotros, que es nuestra psique, toda esa parte que vamos recogiendo y vamos acercándonos a ese centro que al principio es virtual, pero que se va construyendo con ese trabajo, con esa circunvalación que vamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí es muy bonito que cuando él reflexiona sobre este mandala del el sueño de Liverpool, él dice, hasta ahora yo me había creído que yo era el centro de mi mundo, el centro de mi creación, que yo era el rey, que yo era el sol, que esa flor era yo, ¿no? Dice, en mi extrema modestia había visto que yo era el centro de ese. Pero dice, pero ahora me doy cuenta que no. Dice, yo no soy eso. Dice, yo soy ese loco, ese suizo que vive en un rinconcito, en una esquina de esas, y puedo relacionarme con este centro, pero yo no soy el centro, ¿no? El centro es esa estrella, yo soy solo, yo vivo en una parte de este espacio, ¿no? Sería solo una de estas lucecitas que hay alrededor, ¿no? Entonces ahí es cuando él empieza a comprender, y la psicología analítica trabaja eso mucho, cómo el yo recupera un espacio que no es el central, sino un espacio en el que se intenta conectar con ese centro, pero desde un espacio más subordinado, ¿no? Que no es, el yo no solo no va a ningún lado, es como decir, tenemos un recorrido muy corto y muy limitado, ¿no? Entonces, por eso él dice, cuando comencé a pintar mandalas vi que todos los caminos que había tomado, todos los pasos que había dado, todo conducía de nuevo al único punto, esto es, al centro. Se me hizo cada vez más claro, el mandala es el centro, es la expresión de todos los caminos. Y entonces el sueño este de Liverpool le aclaró esto bastante, y él dice, la vivencia de este sueño, dice, tenía para mí el sentimiento de lo definitivo. Me di cuenta que aquí estaba expresada la meta. Comprendí que el sí mismo, o sea, mi totalidad, es un principio y un arquetipo de orientación y de sentido. Y ahí está su función sanadora. Es decir, la función sanadora que puede tener el mandala, aparte de que es un símbolo, y todos los símbolos son de alguna manera sanadores porque expresan algo que no lo podemos expresar con palabras, y con la expresión del símbolo ya estamos comunicando y la imagen también se está comunicando, y eso es sanador. Pero además en el mandala tenemos esa integración de todos los aspectos de la personalidad, y entonces es sanador el que tengamos esa disposición a poderlos integrar, a poderlos aceptar, a poderlos abrazar, a que se relacionen entre sí, ¿no? Y eso es lo que es sanador, porque entonces ya no nos relacionamos solo con una parte, ya no estamos ladeados, ya no estamos solo en 4 cosas del consciente y no salgo de ahí, sino que nos abrimos a toda esa vivencia de sentimientos, de características, de otras cosas que aparecen en el mandala y que no son puramente con lo que yo me identifico, ¿no? Tenemos esa tendencia tan ladeada, ¿no? tan poco integradora, y el mandala intenta hacer esto, y por eso es sanador, ¿no? Entonces tenemos ahora otro mandala que Jung dibujó, este creo es del 27,
Y al año siguiente de este mandala, en 1928, bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo. Esto es lo que, bueno, también os he comentado. Él pensaba esa totalidad que aparece en el mandala o que aparece en el centro, y será como la mónada que soy yo, o sea, ese punto indivisible, y que es mi mundo. El mandala representa esa mónada y se corresponde con la naturaleza microcósmica del alma, ¿no? Es decir, todo lo que está en nosotros, pero se refleja de todo, tiene ese reflejo en nuestro entorno. El macrocosmos sería todo lo que nos rodea, todo el cosmos, pero nosotros somos un reflejo de eso, ¿no? Y entonces ahí está, el mandala se relaciona con eso. Entonces, en el 28, Jung dibujó hizo este dibujo, ¿no? El castillo amarillo. Y entonces él lo miraba y decía, ¿qué tiene esto de chino? Parece chino, pero parece chinesco, pero no entendía por qué es lo que lo hacía chino. Y decía, no sé si son los colores, si es... entonces hay que tener en cuenta que en aquella época no se conocían como ahora. Ahora se conocen todos los mandalas que nos han llegado de Oriente, de los lamaístas, pero en aquella época no eran conocidos. Y entonces ahí él sí que veía algo chino, pero no sabía qué. Y en ese momento Richard Wilhelm, que era un sinólogo, le envió un texto, el texto se llama El secreto de la flor de oro, en el que se habla del castillo amarillo. Y en ese libro, que se habla del castillo amarillo, entonces él pudo confirmar sus ideas sobre el mandala y el movimiento circular en torno a un centro. Entonces, para él esto fue muy importante porque vio algo de lo que él estaba viviendo, lo vio en el exterior. Es decir, él había tenido contacto con los mandalas de sus pacientes y con los suyos, no con los de Oriente que llegaron después, ¿no? Entonces, en este libro sí que aparece, él comenta que esto es como una ciudad fortificada, que toda ella está abierta hacia adentro, ¿no? Tiene dos fosos, el foso externo, pero luego todos los edificios, dice, están abiertos hacia adentro, luego hay otro foso, y luego el castillo, esta especie de castillo interior. Entonces, este fue el mandala que él descubrió, que venía con El secreto de la flor de oro, con este libro de Richard Wilhelm. Y entonces él tuvo esa sensación de romper la soledad cuando conoció estos mandalas, porque sentía que podía relacionarse ya con algo exterior que era parecido a lo que él estaba viviendo. Entonces, volviendo al mandala de Ventana a la Eternidad, ya vimos que para Jung era como la cima del desarrollo psíquico. Y Jung vuelve sobre ello diciendo, era consciente de que me ocupaba de algo importante, pero todavía me faltaba comprensión, ¿no? Es todo el tiempo un esfuerzo para ir comprendiendo de qué estamos tratando, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, él tenía miedo de eso, de influenciar a la gente, no quería hablar de esto demasiado para que no le influenciara, y porque también pensaba que era muy goloso entrar ahí y, no sé, es mejor mantener a la gente. Entonces dice, por lo menos a lo largo de 13 años he mantenido ocultos los resultados de este método para no sugestionar a nadie. Dice, porque quería cerciorarme de que estos mandalas han sido realmente espontáneos, siempre han salido de forma espontánea y no les son sugeridas a los pacientes por nadie, lo hacen de forma espontánea. Y entonces esperó más de una década y al final dijo,
en otro sitio dice: en vista de la importancia y el peso del símbolo, me pareció oportuno tomar medidas especiales de prudencia. Dice: después he podido convencerme por mis propios estudios de que los mandalas han sido dibujados, pintados, esculpidos en piedra y edificados en todos los tiempos y en todas las latitudes. Y esto es lo que os he dicho yo. Entonces, él ya vio que los mandalas estaban en todas partes, que no era algo que los pacientes estuvieran haciendo porque él había hecho, sino porque les salían igual que les salían en el Paleolítico, salían dibujarlos en la piedra o los laberintos podían tener forma de mandala o lo que fuera, ¿no? Entonces, es decir, mucho antes de que sus pacientes los describiesen, esto ya existía, ¿no? Entonces, ¿tenéis un Kleenex? ¿Alguien tiene un Kleenex? Porque quería haberme traído un poco. Ay, gracias. Gracias. Entonces, bueno, esto era simplemente una serie de imágenes súper de mandalas de todas partes, ¿no? Busqué unos cuantos y son, bueno, este es hindú, ¿no? De la serpiente Kundalini alrededor del germen de oro. El de la derecha es este es el de la religión Bon, que es anterior al budismo. Esta es mexicana, esta ya es más cercana, ¿no? Es cristiana, pero bueno, como vemos hay mandalas, ahora ya lo sabemos, ¿no? Pero esto, cuando Jung hace más de 100 años que hizo este trabajo, lo descubrió, pues para él fue un alivio, ¿no? Porque tenía un sentido a nivel humano. Esto es una cosa totalmente humana. Por eso dijo, esto es un arquetipo. O sea, es un arquetipo, es algo que tiene vigencia a nivel universal en todas partes y en todas las culturas y en todas las edades, ¿no? Entonces, dices, es uno de los mejores ejemplos de la vigencia universal de un arquetipo. Entonces, aquí puse simplemente una serie de lugares en la obra de Jung donde más trabaja el símbolo del mandala, pero bueno, eso es para quien le interese entrar ahí a leerlo y a tal. En el volumen, en las obras completas, volumen 9.1, que es Arquetipos inconsciente colectivo, ahí están sobre la empiria del proceso de individuación y sobre el simbolismo del mandala, que vamos a ver ahora algunos mandalas. Pero no sé si tenemos tiempo o de ver algún mandala. Sí. Entonces, este es de estos que os he dicho, su trabajo, que lo presentó en 1933 en el grupo de Eranos, un grupo que se reunía en Ascona, al lado del lago. Ahí se hacían reuniones y había un montón de gente interesada en la relación entre Oriente y Occidente y en el trabajo sobre el símbolo. Y entonces él lo presentó allí, el primer año que se hizo estas reuniones, que han seguido durante años haciéndose. Entonces, esto es de una paciente de Jung que este fue su primer dibujo. Esta mujer tenía, él le llama una hija de papá, porque era una mujer que se había formado mucho, digamos, siguiendo el modelo de su padre, y era una mujer muy intelectual, muy inteligente, muy tal y cual, pero a nivel físico estaba muy poco desarrollada. Y entonces ella era de ascendencia, bueno, su madre era de Dinamarca, ella era americana, pero se vino a
a Europa a conocer un poco la tierra de su madre, ¿no? Porque con su madre pues había tenido muy mala relación y no había podido. Dice, es como si su madre no le hubiera revelado el secreto de la feminidad, ¿no? Como si no hubiera habido una relación entre ellas. Y entonces ella vino y descubrió los paisajes de Dinamarca y empezó a dibujar algún paisaje. Y aquí quería dibujar un paisaje, la tierra, ¿no? La tierra, la vegetación. Y entonces le salió esto. Y entonces ella estaba muy sorprendida porque se había puesto a dibujar un paisaje y sin embargo era esto. Y entonces vieron eso, que ella aquí aparece como unida a la materia, ¿no? Como si la parte de cintura para abajo, lo más expresivo así del cuerpo, el sentimiento físico está unido todavía a la tierra. Y entonces al intentar seguir con qué es lo que pasaba, ¿no? Intentar continuar con un poco estas sensaciones o estos sentimientos, entonces dibujó esto, que es que estaba ella allí y entonces ella, eso fue un sueño, soñó un sueño o una imaginación, una visión, no sé, que allí en el sueño aparecía Jung con una varita mágica y la tocaba y la separaba de la tierra, ¿no? La hacía como independiente. Y entonces, cuando lo dibujó, en vez de ya dibujar todo eso, ella dibujó esto. O sea, no ya su analista con su varita haciéndolo, sino como a un rayo, que viniera un rayo que la separara de la tierra y la hiciera como una totalidad ya independiente de esa estar totalmente atrapada en esa materia. Y entonces a partir de ahí ya se centró en ese redondel que era ella, ¿no? Y entonces fue haciendo una serie de mandalas en las que se ve en toda esta serie. Hay más, no los he puesto todos porque son muchísimos y además todo el trabajo de Jung es esto, ¿eh? Todo el trabajo sobre la empiria del proceso de individuación son todos los mandalas que ella hizo, no solo los que trabajó con Jung, sino otros que ella sola estuvo trabajando hasta muchísimos años, ¿no? Y se los enviaron luego a Jung después que ella falleció. Entonces, en este sueño aparece esta serpiente que se la había visto flotando en otro mandala y aquí en otro sueño, bueno, en otro mandala, en otra imagen de mandala, aparecía la serpiente y aquí entra en ese, como si fuera un óvulo que fecundara y luego ya vuelve a salir, pero el óvulo ha cambiado, ¿no? Y aquí ya tiene otra vez la estructura esta de la cuaternidad y estas alas, estos como pájaros que hay ahí, que han adquirido ese color como el color que tiene la serpiente. Entonces, todos estos mandalas empiezan a tener una ¿cómo se diría? Van progresando, ¿no? Una progresión. Y entonces, fijaos, desde esa bola negra que el rayo separa de la Tierra a todo esto que va apareciendo, y este será el último mandala de toda la serie, que es muy larga, que ella dibujó. Entonces, esta yo creo que es una de las series de lo primero que Jung trabajó, pero tiene el otro trabajo que también es sobre el simbolismo del mandala, ya es de mandalas tanto de sus pacientes como mandalas que él, porque los relacionaba, los mandalas de los pacientes con mandalas de la cultura o mandalas de antiguos. Entonces, ese es el otro trabajo que tiene, ¿no? Que se llama eso, sobre el simbolismo del mandala. Y entonces ahí pone ya mandala, así como todos los otros eran de la misma paciente, aquí son de pacientes distintos, ¿no? Entonces aquí aparece esta forma de dar
vueltas alrededor del centro, creando ese centro, ¿no? Es decir, ese centro se crea a partir de las vueltas que aquí da este pez, ¿no? Que dice no es una serpiente ni un dragón, es un pez, ¿no? Y los peces simbólicamente son contenidos del inconsciente. Entonces el pez tiene, incluso a veces tienen un simbolismo mucho más elevado, como Cristo que era el pez, ¿no? Entre los primitivos cristianos. Es decir, que el pez tiene un simbolismo muy fuerte y aquí es este símbolo el que responde a una característica de la psique de la persona que lo dibujó. Algo en ella está haciendo este giro y creando esa perla central que va a ser luego el centro del que irradie todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es de un niño, no, perdón, de una niña, creo. Y entonces lo que él cuenta es que sus padres estaban en proceso de separación y entonces dibujó esto, que es como si tuviera, no sé si lo veis en los lados, unos ojitos y una nariz y tal, como si fueran, y estos cuernecitos, ¿no? Y entonces como si fueran dos diablos que están detrás del mandala, es decir, el niño o la niña, no me acuerdo muy bien, está como con el mandala tapando ese estado de miedo que le produce que sus padres están en proceso de separación, ¿no? Y es un mandala realmente precioso, ¿no? Y de un esfuerzo, dices, muy bonito, pero el niño está sufriendo porque está intentando que no le estalle nada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ese centro, dice, esto pertenece a una mujer que tiene un problema, tiene tendencia a la esquizofrenia, pero es como ese centro está todo roto, se le ve todo dañado, pero hay como un esfuerzo en el resto del mandala para contener, ¿no? Es como hay ahí una compensación. Hay un problema grave, pero hay una compensación y en el resto del mandala se está conteniendo. Y entonces esto es muy bonito. Es también otra paciente que dibujó toda esta serie de mandalas. Entonces él habla de ella y comenta eso, ¿no? Que es una mujer que había vivido de pequeña en la India holandesa, había tenido un ama de leches, que dicen, ¿no? Que era de allí, de la India, y entonces como de ella había mamado la esencia de la demonología de allí, de la India. Y entonces pues viene aquí y dice, realmente para ella fue venir a Europa, fue terrible, ¿no? Porque se encontró con unas rigideces y un dogmatismo y una serie de cosas y entonces los diablos estos los relaciona con lo que ella vivía, ¿no? Como lo que ella vivía en esta parte civilizada del mundo. Y entonces todo esto va desarrollándose de forma que va apareciendo esa forma de flor y como si la flor fuera acabando con los demonios. No sé si lo veis, pero hay algo así. Hay como un desarrollo en el que poco a poco la flor, digamos, puede con esas figuras demoníacas que aparecen en los primeros. Y este es una maravilla. Es una pena que está en blanco y negro. Yo no lo he visto en color nunca. Y luego este es el último del Seminario de Visiones y este me hacía mucha gracia porque esta paciente que hizo muchísimos dibujos de todo tipo, no solo mandalas, dibujos que
ilustran todo un proceso enorme de vivencias internas y de transformaciones internas. Es una maravilla. Y también entre ellos tiene mandalas. Entonces, me hace mucha gracia aquí porque en estos mandalas que vamos a ver se ve como en este, por ejemplo, ella está en el centro, eso que decíamos antes, ¿no? Es como una figura, Jung dice, una figura idealizada de ella misma. Ella está en el centro y aquí ya está más pequeñita y han aparecido unas estrellas. ¿Lo veis alrededor? O sea, que aquí no había estrellas. Y aquí, que se va después, aparecen desde el centro unas estrellas alrededor y también en las esquinas. Luego aquí aparecen las estrellas, cobran un color más fuerte. Ella se la ve como más desdibujada, la forma del cuerpo y todo eso está más desdibujada. Y las estrellas están cada vez más fuertes. Y al final acaba siendo la estrella lo importante, ¿no? Entonces me recuerda mucho pues, todo esto que os he contado del sueño de Liverpool, de él identificarse como que él es el centro y luego darse cuenta de decir, no, yo soy solo el loco que vive en una de estas colinas y la estrella es otra cosa superior en el centro de la psique. Y esta es Y luego ya, esto es lo último que os quería enseñar, esto ya cuando Jung era mayor, bastante mayor, hizo en su casa de Bollingen, se encontró con que esta piedra la iban a tirar los canteros porque no les servía para lo que necesitaban y él dijo, no, esta piedra le gustó para él y dije, me la quedo yo. Y entonces esta piedra la esculpió él y puso una serie de inscripciones y cosas como un poco en conmemoración también, dice, pues no sé si había cumplido 75 años o... Bueno, el caso es que esta piedra, cuando vas a Bollingen, la encuentras allí en el jardín y entonces ahí yo creo que fue el último mandala que él dibujó. No dibujó con lápiz sino con cincelón, ¿no? Y entonces ahí también vemos tratar de integrar estos dos opuestos que aparecen aquí como Sol y Luna, estas 4 corrientes de acuarios que salen en el otro mandala, que salen del centro, y esta figurita que se llama telesforo, y esto es esto que está aquí es lo que está escrito. Lo que dice: el tiempo es un niño jugando como un niño, jugando en un tablero el reino del niño. Hay que tener en cuenta, y esto es que una persona muy cercana ya a la muerte. Y dice: este es telesforo que vaga por las regiones oscuras de este cosmos y brilla como una estrella en las profundidades. O sea, esa figura del espíritu que surge desde las profundidades, que normalmente lleva una antorcha, lleva una luz. Y dice: él señala el camino a las puertas del sol y a las tierras de los sueños. Y luego ya lo último que quería comentaros es que durante la Segunda Guerra Mundial, Jung observó entre sus pacientes lo que él llamó la irrupción de las fuerzas oscuras en el individuo. Es decir, él notaba como lo que podíamos entender como una pérdida del sentido ético o moral. Y ahora lo estamos viendo también. ¿Cómo es posible? Dices, ¿cómo es posible estas barbaridades que se están haciendo, ¿no? en Palestina, en Gaza, en tal? Como se ha perdido, es que tienes que perder el sentido ético, moral, todo, ¿no? Para hacer una cosa así. Entonces dice, debido a un descenso en el nivel de conciencia, porque era durante la época de la guerra, pues normalmente baja el nivel de conciencia porque hay un contagio enorme emocional de todo lo que está pasando y normalmente baja el nivel de conciencia. Y dice, y eso pues claro, debido a esa influencia psicológica masificada de estos años. Y entonces él dice, después, pude observar, esperad un momento, que no lo leáis, pude observar cómo estas fuerzas oscuras, dice, quebraban la moral,
y el control intelectual de los individuos e inundaban su mundo consciente. Aquello significaba muchas veces un sufrimiento y una destrucción espantosas. Es decir, ahí hay aunque tú te engañes, te quieras engañar diciendo de esto no me entero, esto hago como si no lo viera, interiormente estás sufriendo. Entonces dice, pero cuando el individuo estaba en condiciones de aferrarse a los últimos restos de razón o de conservar el vínculo con una relación humana, o sea, valorar la relación humana, volver a ser humano, dice, entonces surgía en su inconsciente, y precisamente a causa del caos del entendimiento consciente, surgía una nueva compensación, haciendo posible que pudiera integrarla en la conciencia. Dice, entonces aparecían nuevos símbolos de carácter colectivo, pero que esta vez reflejaban fuerzas capaces de crear un orden. Había en estos símbolos medida, proporción y ordenación simétricas, manifestados en su peculiar estructura matemática y geométrica. Dice, representan una especie de sistema de ejes y son conocidos como mandalas. ¿No? ¿Qué es lo que? Entonces, él vio esto, ¿no? Que en sus pacientes, cuando sacaban a flote algo humano, ¿no? Cuando mantenían en la medida de lo posible esto humano, aparecían estas nuevas fuerzas creativas de orden. Y entonces él dice, representan una vislumbre de esperanza y necesitamos imperiosamente la esperanza en tiempos de disolución y desorden caótico. Entonces, esto nos hace comprender que el mandala tiene un aspecto personal y también un aspecto colectivo, por lo que la sanación que proporciona el mandala no se limita al individuo aislado, sino que puede tener repercusiones a nivel colectivo. Y esto se ve a nivel objetivo, se ve en los mandalas que irradian, ¿no? Hay mandalas que irradian hacia alrededor. Entonces, este final pues me parecía necesario pues, porque en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, en que todo cada vez se polariza más, ¿no? Y cada vez hay más desequilibrio a todos los niveles. O sea, yo decir que parece que cada día las cosas vayan peor. Pues eso, ¿no? El decir, bueno, estos símbolos son unos símbolos que si surge un símbolo así, si surge del interior, es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante hacer ese esfuerzo de dibujarlo, de que no se pierda, de que no se vuelva al inconsciente, de que no desaparezca. O sea, el darle ese valor, y porque de alguna manera es un símbolo que nos ayuda a mantener esa tensión de puestos, a mantenerla, a mantener todo lo que somos dentro de un espacio protegido, un espacio en el que nos reconocemos y podemos ver la diferencia entre el afuera y el adentro, ¿no? Es decir, es el tema, ¿no? De no identificarte con todo, sino decir, bueno, yo llego hasta aquí y esta soy yo, y tengo que intentar trabajar con mis contenidos, con mis problemas, con mis opuestos, con mis conflictos, y este es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Todo lo que hay aquí dentro. Y si lo hago, pues es posible que colabore con algo a que en el resto de eso que está más allá de mí, pues también haya un poco más de equilibrio, ¿no? Y ya está todo lo que os quería contar. Bueno, ara és el moment, si teniu alguna pregunta que vulgueu fer-li, ara podeu. Por el ejemplo que da Jung, entendemos que nos llama la atención el mandala en alguna época que surgen inconvenientes, ¿no? Sí, en la vida. sí. Sí que es bastante habitual el que salgan precisamente, hasta luego,
el que surja un mandala cuando estamos viviendo un momento de desorientación, de desequilibrio. Y por eso la gente los utiliza, porque luego se siente mejor, ¿no? Que dice, pero los utiliza los que ya están hechos. Eso es trampa. Eso es... el poder sanador que tiene el mandala. Sí, pues... Hay un centro, ¿no? Y sí. El sueño de Liverpool. Y hay un personaje ahí oscuro que está hablando. Y ese es el yo, no la consciente. Sí, sí. En el mandala de Liverpool, espera, a ver cómo. En el mandala de Liverpool no aparece. Sí, que él lo dice. Sí, sí, sí. Utilizarlo de ejemplo. Sí. El efecto sanador sí. Es que tú te das cuenta que formas parte sí. de un todo. Como son muchos, o sea, un mandala es un símbolo de símbolos. O sea, no es un símbolo más, o sea, es un símbolo que tiene muchos símbolos. Por ejemplo, el círculo mágico, ¿no? La protección. Tiene la cuaternidad, que es esta división en 4, que es normalmente la de la conciencia, ¿no? Es decir, normalmente cuando se crea el mundo, en muchos ritos mitos de creación, aparece eso en el primer momento. El Dios abre los ojos y mira las 4 direcciones, ¿no? Entonces, quiero decir, los indios estos navajo que tienen círculos de medicina, que son todos están basados en la cuaternidad, ¿no? Entonces, la cuaternidad es un símbolo de la conciencia, entre otras cosas, ¿no? Aquí por ejemplo, a veces Jung dice la cruz, a veces es lo que hace huir, cuando dice la cruz que hace huir al vampiro, por ejemplo, ¿no? Es que la cruz lo que hace es exorcizar el inconsciente, es decir, donde está todo mezclado, donde está todo confuso, viene la cruz y todo desaparece, porque es la conciencia que ve realmente lo que hay, no un amasijo de fantasía, sino realmente lo que estoy viendo. Entonces, de sí. cualidades que tiene el mandala, y ese es el efecto, no es una cosa. No. Todo este conjunto es el sí. efecto sanador sí. que te genera. Luego el tema de los opuestos. Aparecen opuestos y eso es lo que hace también el mandala, lo que hace es conservar esos opuestos dentro de un marco. Y entonces, si yo soporto mis opuestos, no los estoy lanzando contra... No me identifico con uno y el otro lo lanzó al vecino y él es el malo y yo soy el bueno. Sino que yo estoy haciendo ese esfuerzo por mantener esos opuestos dentro de mí, ¿no? Luego hay un centro, que es el símbolo de la estrella, el símbolo del centro, que a veces se pone una estrella, a veces se pone una flor, a veces se pone una luz. Quiero decir que mucha gente, sin pensarlo, ¿no? Pone su símbolo ahí. Entonces, ese es el símbolo del centro, el símbolo del centro de la psique, que es importantísimo tenerlo claro, ¿no? Es decir, bueno, esto existe, esto la mayoría, yo creo que todo el mundo lo sentimos, que hay un centro dentro de ti del que irradia una energía, ¿no? Notas una energía y dices, bueno, entonces yo supongo que la gente religiosa pues eso lo relaciona con lo divino, se relaciona con tal, y entonces, pero eso es algo innato, eso es algo que normalmente lo sentimos y está muy bien recogerlo de la psicología y decir, mira, esto se le llama así y funciona así y hay una psicología de este símbolo, ¿no? Entonces, en el mandala también está la fuerza, la atracción del centro, es decir, cómo el centro, a partir de un momento determinado, empieza a ejercer una atracción.
Y entonces eso lo notas, por ejemplo, pues con la vocación o con el de repente descubierto que quiero hacer esto, o que quiero tener un hijo, o que quiero, ¿no? Estas cosas que las sentimos y son tan importantes y luego ya te marcan la vida, ¿no? Es decir, bueno, es que decidí que quería hacer estos estudios, o que quería dedicarme a esto, o que quería vivir con esta persona, o que quería, ¿no? Pero y eso tiene que ver con esa atracción del centro. Entonces hay un montón de cosas. El girar en torno a, que es una cosa que se repite, como se gira en la Meca alrededor de la piedra, ¿no? Es decir, es algo que está también en todas partes, y es cómo nos acercamos tanto a ir integrando todo lo que existe en ese mandala que somos nosotros, cómo vamos integrando todo esto, y a la vez cómo vamos ayudando a que surja ese centro cada vez con más potencia, ¿no? En la medida en que tú vas integrando todos tus pedacitos, ¿no? Por eso que el mandala es muchas cosas, ¿sabes? Y entonces la sanación o esa sensación de benéfica se debe a muchas cosas, no solo a una. La tensión entre el arriba y el abajo, ¿no? Lo espiritual, lo físico, lo material, ¿no? Entonces esa tensión, o la izquierda y la derecha, ¿no? Por eso que es un compendio de símbolos, y entonces por eso es tan importante el valorarlo en lo que tiene, ¿no? Sí. María, me hago para muchas cosas y muchas asociaciones, aplicaciones. Cuando estás hablando de girar, Sí, sí. Que giran al contrario del sentido del sol. Y eso es la plasmación gráfica en el inconsciente, es el dibujito, el mandala de las vásticas. Sí. Que es un símbolo. Sí. Sí. A mí me ha recordado cuando la frase más o menos decía los mandalas que progresan, ¿no? Sí. Sí, cuando hay una serie. Sí, que hay una eso, serie. no sé si conoces, te lo digo porque para ampliar conocimientos yo lo recomiendo, ¿no? Es un libro de Antonio Escotado, que murió hace poco tiempo. Este es Antonio Escotado, sí, bueno, hay otro que era más evidente, pero este también es. Antonio Escotado, creo que ganó un premio, no sé, al Planeta Cual, del 2000 y poco, y su libro era Caos y Orden. Y esos mandales que progresan son los fractales. sí. Los fractales en la Que el otro día naturaleza Sí. se ven con el romanesco, que esto que parece una col, que se ve, o con los girasoles, que se ven que tienen proporciones áureas y armónicas, tienen la componente del número E. Pues bueno, te lo digo porque a mí me... Pero no sé hasta qué punto lo de los fractales se repite el mismo esquema, mientras que... Sí. Alguno de los que has puesto, Sí. espiral, espiritual, Sí. es como que la cuestión no es circular, porque siempre está en espiral. Sí, es espiral. Cada vez una octava superior. Sí. Se dice circunambulatio pero circunvalación, pero realmente el objetivo es llegar al centro, entonces cada vez se va acercando más. Como Jung era un orientalista, Sí. a mí me recuerda los cuatro, o sea, el cuaternario como símbolo de totalidad, a mí me recuerda los cuatro arquetipos fundamentales chinos. Sí. Son el dragón, la tortuga, el tigre blanco y el fénix, ¿no? Y volviendo atrás, los aristotélicos, pues lo de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Sí, es que llega el cristianismo con fe, esperanza y amor y hace las 7 virtudes, porque es acomodaticio. Pero, y en la misma astrología, que nadie se escandalice, pero Jung al principio hacía la carta astral de sus pacientes. La carta astral es algo, bueno, la astrología es más difícil que la psicología, que la medicina. Es un lenguaje muy complejo. Y al final son matemáticas y arquetipos psicológicos. Y
una de las tres formas que hay mandalas que aquí a mí me recuerdan las cartas astrales, es bueno, ya me he saldado, los cardinales, ¿no? Están los mutables, los fijos y los cardinales. Pues los cardinales son muy evidentes también en los mandalas. Hay uno azulito que tiene 3, 3, 3 y 3, que ese por ejemplo, yo veo, la verdad que es muy... Y luego, cuando hablabas también de esa cuaternidad, de dentro de fuera, pues si a alguien le interesa, Teilhard de Chardin también establece arquetipos que están en oposición y que se podrían sincronizar con las 12 fuerzas fundamentales de la naturaleza, o sea, también con la astrología. Por ejemplo, los mandalas que salen de fuerzas centrífugas y centrípetas, porque lo del centro también conecta filosóficamente con Ibn al-Arabi. Al final, sí, buscar el centro, no sé si conoces las geometrías islámicas, pero hay un dibujo que a mí me recuerda mucho, que es, digamos, muy centrador, que es el soplo del compasivo, que tiene por soplo el aliento del logos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, todas las asociaciones y amplificaciones que se pueden hacer. Sí. La cosa es, sobre todo, yo claro, desde la psicología, es ver el sentido de esa irradiación, ¿no? O de esa atracción hacia adentro, ¿no? ¿Qué significa en mi vida, ¿no? Si yo hago un mandala en el que está esa irradiación, o si hago un mandala en el que al revés, ¿no? Va todo hacia adentro. Por ejemplo, tengo hay un mandala que me encanta de una chica que hizo un curso conmigo de estas cosas, y hizo un mandala que es que es precioso. Había un pajarito en el centro, y luego alrededor había todo puntas de flecha, ¿no? Como que todo estaba señalando al pajarito, ¿no? La preciosidad. Y dices, bueno, aquí entendiendo flechas como la dirección de la energía, es decir, ahí la energía toda va hacia esa figura, ese símbolo del pájaro, que puedes decir es el pájaro del alma, es algo especial, espiritual, es algo que tiene que venir y está súper, todas estas energías están yendo hacia él, ¿no? ¿Qué significa esa irradiación hacia afuera? Porque cuando un mandala irradia hacia afuera, piensas que de alguna manera esa energía que aparece en ese centro va a traspasar, ¿no? De hecho, la energía de la gente nos llega la energía de los demás. Entonces, esa energía que surge y sale alrededor está hablando de algo así, ¿no? De cómo nos llega a veces, o cómo nuestra energía está necesitando salir. Es decir, que es muy bonito. Ahora se aplica una filosofía más pura, como decía Ibn al-Arabi, es como los radios de una bicicleta, ¿no? La circunferencia sería la trascendencia, Sí. y el centro sería la inmanencia. Sí, claro. Porque la inmanencia ya se desmarca de lo dialéctico, de la dinámica. Claro. Es estática. Entonces, es la perfección atribuible al logos, ¿no? Vamos a ver si alguien más dice algo que... vamos a intentar escuchar a ver si... Sí. Me resulta interesante lo de los mandalas por dos partes. Por uno, lo que comentabas del proceso, dijéramos, sanador, de la expresión de ponerte ahí a dibujar mandalas, Sí. sacar de ti y tal. Sí. Y luego la parte de, una vez ya el mandala, pues la parte del análisis de decir, pues bueno, si lo hago de fuera adentro, tal. Una pregunta. Sí. Sí. Total desconocimiento de Jung. Él sistematizó esto
haces así, eso simboliza, o sea... No, no, no. Lo que pasa es que él lee el mandala, él lo lee, lo interpreta como cualquier otra imagen, ¿sabes? Quiero decir que él tiene ahí trabajos sobre otros símbolos, por ejemplo, el árbol, y entonces a partir de dibujos de árboles, de pacientes, entonces él empieza a decir, pero son cosas bastante de sentido común, muchas de ellas, ¿no? De decir, bueno, eso sí, si tú ves un árbol quemado, un árbol cortado por el rayo, un árbol verde y quiero decir que hay cosas... Sí, sí, por el simbolismo de la imagen. Entonces son cosas... entonces yo... Es aplicar al mandala y a todas estas partes del mandala lo que aplicas a cualquier imagen. Quiero decir que, por ejemplo, esto del círculo que rodea, bueno, pues yo veo cómo hacen mandalas la gente y a veces hacen empiezan a hacer un círculo gordísimo. Y otras veces es una cosa que es una rayita, a veces hay como pinchos, ¿no? A veces. Entonces dices, bueno, es que son cosas muy evidentes, ¿no? Muy evidentes, qué es lo que te llega a ti. Pero también es importante en esto del mandala, a la hora de intentar comprenderlo, ¿no? El que veas qué es lo que te llega a ti del mandala, ¿sabes? No solamente... Sí, lo que te transmite a ese nivel emocional es muy importante. Claro, claro. Sí. De hecho, Jung comentaba en general, con el arquetipo y con el símbolo en general, él decía que era muy importante intentar entenderlo, pero intentar también entender entre comillas, el aspecto afectivo y emocional. Es decir, ¿qué me transmite? Claro, claro. Porque eso es lo mismo que con las imágenes de los sueños. No se trata de decir, esto quiere decir esto tal, sino decir, ostras, ¿qué impresión me ha dado? ¿Cómo me he quedado? Lo estaba pensando en el tema de si yo, porque como era, dijéramos, colega, amigo de Freud, si él lo había sistematizado como Freud hizo el tema de los sueños, de decir, pues mira, esto tal. No, en el caso de Jung, en general, él huye mucho del método, huye muchísimo. Y entonces todo está mucho basado en amplificaciones, amplificaciones que te aclaran, que te sirven para aclararte de qué estamos hablando. Pero una cosa es ese entender y otra cosa es tener muy claro lo que me dice a ese nivel emocional. Y luego lo que me pide, ¿no? Es decir, es como esto del sueño de Gala, ¿no? Que está ahí y se le saltan unos tigres. Si a mí me viene una imagen así, yo tendré que ver en qué está fallando en mi vida. O sea, ahí hay algo instintivo que viene a por mí. No todas las personas lo van a interpretar de la misma manera. Claro, si no todas, sí, pero claro, cada uno lo que importa es sus sueños, sus dibujos, sus mandalas. Entonces a ti te puede decir alguien algo que te haga luz, pero eres tú el que tiene que decir, me hace luz, porque el material es tuyo, ¿sabes? No, por mucho que te diga alguien, si a ti no te dice nada emocionalmente, no sirve de nada. Cuando te dice algo, dices, mira, eso que me dices me toca, ¿no? Pues pero eres tú. Luego también había estado pensando, porque digo, yo no me he puesto nunca a hacer mandalas, pero luego pensando, digo, lo típico que uno hace, por ejemplo, está en clase, digamos, aburrido, que se pone a hacer figuritas en una hoja o una llamada por teléfono, pues eso, digamos, también a un nivel más pequeño, pero claro, dice, porque aquí es una figura geométrica, todo puede tener, o sea, es un mandala, digamos, Sí, para andar por casa. sí. Sí.
Sí, que surge de forma espontánea. Y sí, sí. Lo estaba pensando, digo, no lo he hecho, pero tengo muchas horas de mandalas hechos. Sí. Muchas gracias. Pues si tenéis por ahí algo guardado, que es muy valioso para todos lo que se os ocurra. Es muy valioso. Lo que pase por vuestra cabeza, por vuestro corazón, es muy valioso compartirlo. Yo creo que ya lo podemos dar por finalizado. Muchas gracias, María, muchas gracias a todos. Moltes gràcies per haver participat i vos animem a participar en properes iniciatives i vos anirem informant a través de la pàgina web i també del butlletí electrònic que enviem. Moltes gràcies.